Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos ya en nuestro primer video de Crónicas Cuadradas, ¿no? Sí. ¿Y de qué te ríes? A ver, ¿de qué te estás riendo? Ay, se está burlando de mí. Empezamos con este primer video, riéndose aquí, No. Susana. Ya. Aquí Hola. tenemos a Susi Romero, Hola. Hola. Y su servidor Oscar González Loyo con esta nueva aventura de Crónicas Cuadradas para hacer pues algunos videos, ¿no? Que van a servir como una especie de memoria histórica, ¿no? Memoria histórica de Kabum histórica. Studio y pues va a haber muchas cosas, tanto cosas del medio, de la historieta, como también algunas personales por ahí, ¿no? Sí, también. Exactamente. Y pues, pero para eso necesitamos comenzar con, desde el principio, con la historia de mi padre, para que más o menos entiendan el contexto de cómo fue todo esto, ¿no? Sí, porque este proyecto ya lo traíamos. Para que no piensen que de repente, ya le van a entrar a internet y no querían. No, estos proyectos tienen años de que se han estado gestando, pero ya saben que nosotros siempre lo hacemos cuando llega el momento, ¿no? Y pensamos que este es un buen momento para empezar. Porque, bueno, sí se vienen muchas cosas buenas, pero esto es parte de eso, ¿no? Y queremos compartirles también, pues, cómo se inició con Kabum y cómo era antes la industria, precisamente para que algunos les ayude también a comprender cómo estaba antes la industria, qué sucedió y por qué estamos en este punto ahora. Exactamente. Y pues, en nuestra historia de Kabum, obviamente, como repito, tiene que ser por medio de mi padre, que fue el que ahora sí que nos hizo a todos aquí. Y pues él nació en 1926, fueron pues varios hermanos, vivían en la Santa María, pero pues desde chico, no me voy a contar toda la historia, pero voy a contar la parte del medio ya cuando él comenzaba a dibujar, pero sí tengo que decir que desde chico, desde los 15 años, él quería dedicarse a dibujar historietas. Pero él leía mucho El Príncipe Valiente, Tarzán, muchas de esa época, Rip Kirby, y pues él quería dedicarse a esto, pero la familia obviamente no lo apoyaba. Solo mi abuelo, Sebastián González, que él sí era pues el clásico abuelo bonachón, ¿no? Que quería mucho a sus hijos, le dolía cuando los regañaban y todo, era muy bonachón, pero eran bien canijos todos los hermanos, los González, porque eran bien traviesos, ¿no? Y mi abuela pues era la que les daba sus nalgadas. Pero en esa época, imagínate, todavía nos tocó en los años que 70s y todavía los 80s fue cuando empiezan los cambios, pero bueno, eso lo diremos más adelante. Pero si todavía era considerada literatura barata y te daba vergüenza leer una historieta, te tenías que esconder para poder leer tus historietas. En esa época pues era todavía peor, ¿no? Para dedicarte. En ese tiempo, para dedicarte, eso sí era como algo muy malo, ¿no? Entonces, y sobre todo que no ibas a ganar dinero con eso, según. Se supone. Y lo que sea de cada quien, pues la familia, bueno, toda la familia de mi padre era ferrocarrilera. Mi abuelo era telegrafista en el tren donde Villa, uno de los que Pancho Villa usó, de esos trenes, allá por el norte. Él fue telegrafista. Todos los hermanos se dedicaron a esto. Javier González manejaba locomotoras de diferentes tipos hasta que llegaron a los pullmans. Y mi tío Guillermo González, él fue contador de ferrocarriles, y mi padre trabajó en los ferrocarriles de mesero, de ejecutivo ve por esto, ve por lo otro, y pero estaba muy en desacuerdo con trabajar ahí. Él quería ser dibujante. Es que para un artista, para una persona que ya trae la vena artística, es muy difícil este tipo de oficios, ¿no? Claro. De dedicarte a otra cosa, pues es muy difícil. Es muy difícil. Total que se salió de ahí, de trabajar en los ferrocarriles, y se dedicó a muchas cosas, muchas actividades, entre ellas, pues, mesero,
acomodador de aviones, sí, fue también, se fue de mojado a Estados Unidos también, en esa época, y lo regresaron. Que dice que el río le llegaba a los tobillos. A los tobillos, por eso eran tobillos mojados, pero lo agarraron, ¿no? Entonces, fue así, era muy aventurero. Pero trabajó también en una armadora de coches de la Chrysler, que era mi tío Benito, un tío de él, muy así alto, fornido, que se había educado en Estados Unidos, lo metió ahí, dizque para hacerlo hombre, ¿no? Entonces, era lo clásico que decían, te voy a meter acá para que ya estás en edad. Sí, y era el clásico así como parecía vaquero, así todo pero en muy buena onda. Yo lo llegué a conocer, pero cuando lo metió a la armadora se metió otra vez a otro lugar donde no quería, porque la familia andaba, no, dile al tío Benito para que lo ponga en cintura, que quién sabe qué. Sí. Total, ya, estuvo en la armadora como 3 meses, pero también nada más un paréntesis, esta armadora pertenecía a un gran amigo que hoy en día se llama Ari Khan, un empresario, que lo conocimos... A la familia. Sí, a la familia, años después. Entonces, pues qué coincidencias, ¿no? Bueno, no hay coincidencias. Y entonces ahí empezó a trabajar, se salió, ya empezaba mi papá a buscar en editoriales. Ha habido a varias editoriales para ver si podía hacer algunas cosas y le dieron chance de trabajar en algunas. Y hay una vez que dijo que le pagaron 1,000 pesos, porque en ese tiempo, estoy hablando pues de los principios de los 50, fue por parte de los 40, 50, que le pagaban 300 pesos ahí en la armadora. Entonces, mensuales. Y aquí le pagaban 1,000 pesos semanales con los dibujos. Trabajó para Jarritos, que en ese tiempo, imagínense, las empresas de otro tipo, no editoriales, sino de otro tipo, le apostaban a las historietas, hacían publicidad con las historietas. Entonces, Jarritos hizo Tirando a Gol, hizo guantes de oro. No, eso fue después. Eso fue después. Pues ahí empezó a trabajar como ilustrador y como portadista. Mi papá obviamente no tenía mucha experiencia en el dibujo, pero dibujaba bien y se le sacaba de los problemas a la editorial. Y ahí empezó a conocer a varios dibujantes. También de ahí llegó a la editorial donde trabajaba Gabriel Vargas, el de Familia Burrón. Y ahí conoció a Héctor Macedo, que era el dibujante de la revista de Capolina, pero ahí empezó Héctor Macedo a trabajar con el señor Gabriel Vargas, después de haber regresado de Disney, porque también yo no sabía, y había hecho Pedro y el Lobo. Trabajó en Pedro y el Lobo de Disney, la animación. Estuvo trabajando con Disney en algunos cortos, después se vino para acá. Wow, Héctor Macedo. Wow. Sí, estuvo. O sea, en los cortitos. Sí, o sea, Héctor Macedo era un genio que también vamos a hablar, tiene su parte de su historia aquí con nosotros. Pero ahí conoció mi padre a Héctor Macedo. Y eso, fíjate, nadie lo menciona. No, es que luego se olvidan de la memoria histórica. Y como te decía, trabajó en varias editoriales y le llegó ¿Quién? Mi papá. Ajá. Mi papá que llegó. Pero estabas diciendo de Macedo. Sí, Macedo trabajó en Disney, pero... Que de eso vamos a hablar después. De eso vamos a hablar. Pero digo, no se sabe y es muy interesante porque hubo muchos, antes se hacía mucha animación aquí también, ¿no? Sí, se hacía mucha, pero sobre todo había muchos dibujantes que se iban a trabajar a Disney, sí. ¿no? Entre ellos pues Héctor Macedo, entre muchos otros dibujantes. Pero regresando un poco a lo de la armadora, mi papá salió enojado de ahí y pues mi tío era muy rígido, pero también lo estaba haciendo para ayudarlo. Claro. Entonces se preocupó porque no se ausentó por mucho tiempo mi padre ahí en la armadora y cuando ganó su primer sueldo de esos 1,000 pesos que te digo, fue inmediatamente al hotel. También trabajaba en ese momento, hacía muchas cosas al mismo tiempo, era detective del Hotel del Prado y mi mamá era la contadora del Hotel del Prado. Se conocieron en un hotel, pero no vayan a ser pesados. Ahí trabajaban. Y le fue a mostrar los 1,000 pesos a mi mamá.
pero ya nos podemos casar, ya tenemos para... Es que imagínate, en esa época era mucho dinero. Era mucho, con $1, para que ustedes sepan, a lo mejor ya sus papás o sus abuelos les han dicho a todos los que son jóvenes, con $1, nosotros como niños, $1 de plata, sí. Comprábamos bolsas de dulces. Nos daban 50 centavos, éramos millonarios de niños. Ajá. Comprábamos cómics, no, hombre, historietas. Te comías una torta, comprabas refrescos, con el mismo dulces, peso. una bolsota de dulces, no, hombre. Era increíble. Y te sobraba. Entonces llegó, y en eso, por casualidad también, llegó mi tío Benito y lo vio a mi papá ahí en el Hotel del Prado, que era el detective. Y dice, ¿qué haces aquí? Pues aquí trabajo, pero también pues estoy haciendo otras cosas. ¿Y qué? ¿Cómo te ha ido? Pues muy bien, mira, ya me pagaron mi primer sueldo, $1,000 cada semana me van a estar pagando. Ah, que estaba esperando a mi mamá. A tu mamá, ¿verdad? Sí. Y entonces le dice mi tío, bueno, no estás ganando más que lo que yo te pago al mes. Y lo felicitó, ¿no? Lo felicitó y le dijo que lo citó en la armadora, que fuera rápido. Ajá. Y mi papá creía, no, me va a estar otra vez diciendo que me meta otra vez ahí, a pesar de que gané este dinero, ¿no? Y no, lo que pasa es que mi tío, por ese esfuerzo que hizo, le regaló un respirador que había en los ingenieros, ahí que tenían los ingenieros. Pero bueno, yo tenía entendido que le había dicho que escogiera un respirador y ¿Sí? Se lo compró. No, se lo ¿O dio. fue de ahí? De los porque le iba a dar lo que le compró fue más material a mi papá. No, el respirador era de los que estaban ahí, que eran así como de la última moda de ese tiempo, porque estaban diseñados para los espacios. Sí. ¿Y qué creen dónde está ese respirador? Respirador. Ya es de... Aquí lo tengo. Tito Alcunda Calari, de papá Oscar y de la tradición González. Aquí se hicieron muchas cosas en Así este respirador. es. Hermelinda Linda, bueno, la creación. Ajá. Se hicieron dibujos, portadas para editores. O sea, ahorita vamos a hablar de eso, pero este respirador lo tengo yo aquí precisamente no solo por el espacio que tenemos, sino porque es parte de nuestra historia, ¿no? Con su banco, nada más que ahorita lo tengo aquí, con su banco. Oye, que este banco está súper macizo. ¿Sabían que ese banco para mí era muy importante? Porque después de que me bañaba cuando era niño, me ponía el banco y me cenaba ahí. ¿A poco? viendo la tele. ¿En serio? Sí. Cuando era niño viendo Disneylandia. Está buenísimo ese banco. Ajá. Entonces, bueno, mi padre pues ya le regaló el respirador y se dedicó a eso, pero uno de los dibujantes de Jarritos, no me acuerdo el nombre, hay muchos nombres que no recuerdo porque cometí el error, y por favor eso también tenganlo presente ustedes, cuando sus papás o sus abuelos les cuenten historias, apunten, porque hay muchos nombres que no recuerdo de amigos de mi padre de esa época. Yo en ese tiempo no figuraba todavía. Lo bueno es que están grabados en entrevistas de papá Oscar. Sí, que luego los vamos a compartir. Uh-huh. Y entonces ese dibujante dijo que había una nueva editorial de unos italianos. Y pues mi papá inmediatamente fue. Era Editormex Mexicana, que estaba, pues los dueños eran Don Severo y Aldo Torelli, que eran personas del Jet Set de Italia, que habían venido aquí a México a poner un negocio editorial. Entonces tenían muchas revistas, pero no tenían títulos íconos, sino eran revistas de amor, de policíacas. Me llama la atención. Varios temas. Me llama la atención que hayan venido a poner una editorial, pero de historieta. Lo que pasa es que ellos en Italia tienen una alta tradición en historietas, pero que veas, eso es bueno. En México había una gran oportunidad, ya había muchas historietas famosas, ya existían muchas otras que habían tenido mucho éxito, y entonces mi padre fue ahí a pedir chamba, y en ese tiempo pues no llevabas los portafolios como ahora los presentamos, sino hojas así sueltas en un folder. Antes no había una educación de eso, porque te lo iban indicando los propios editores, te iban indicando lo que tenías que hacer. Uh-huh. Y entonces a don Severo le gustó el trabajo en papá y empezó a hacer portadas. Había una revista que se llamaba Historias Románticas, y eran libros,
libros que hacían y mi papá los ilustraba, eran de 1 o 2 cuadros, eran libros gordos, eran muy, muy famosos y lo hacían muchos dibujantes. Mi papá empezó a trabajar ahí, pero pues don Severo y Aldo Torelli tuvieron creo que algunos problemas y tuvieron que regresar a Italia, pero estuvieron aquí varios años, pero pues trajeron a su hijo Giorgio Torelli para que se hiciera cargo de la editorial. Giorgio era una persona extremadamente así muy seria, su humor era muy fino, pues no sabía todavía muchas cosas del mundo editorial. Su papá y su tío lo enseñaron ahí todo lo que tenía que hacer. Y empezó a trabajar con mi padre, pues también le empezó a dejar trabajo. Y mi padre en ese tiempo también ya los dibujantes que estaban en Editor Mex se hicieron muy amigos. Ajá. Y tan amigos que iban de campamento, iban a Acapulco, porque también déjenme decirles que mi padre era muy fan de Sea Hunter, que aquí se llamó El Investigador Submarino, okay, que era una serie con Lloyd Bridges. Y dice que era fanático, era por ahí por los 50s. Y entonces quiso bucear también y se fue a Acapulco, compró equipo, porque antes te vendían el equipo en Aurrera y en ese tipo. Había cosas que luego ni te imaginas, wow, ¿no? Ajá. Y aletas y todo. Y entonces fueron y se iban varias veces. Entonces Giorgio Torelli, el dueño de Editor Mex ya en ese momento, se le antojó ir y les dijo, oiga, don Oscar, no puedo yo unirme al grupo. Y claro, en eso dice, todos los demás se quedaron chiviados porque decían, oye, pero es el jefe, o sea, ¿cómo vamos a actuar con él? Y mi papá, no, déjame, claro que sí, vénganse con nosotros, porque mi papá se encargaba de unir mucho, ¿no? También. Es que tu papá era muy bonachón y muy querido en el medio. Y entonces empezaron a ir a Acapulco hasta que después una persona nativa de Acapulco que buceaba le dijo que había una persona en Zihuatanejo que era virgen todo, no había nada, como en Acapulco ya era conocido, pero no había gente y que podían ir a bucear en lugares muy padres. Y se fueron a Zihuatanejo y ahí conocieron a Oliverio Maciel, que ya también esa es otra historia que contaremos. Pero lo padre de aquí es que ese grupo de amigos con Giorgio Torelli, el jefe de Editor Mex, se iban 3 veces al año a acampar, y cuando yo nací, también nos llevaban a toda la familia y iban muchos amigos. Lo cuento esto porque ese fue el principio para que la editorial funcionara de una forma diferente a otras editoriales. Las demás editoriales era el trabajador, el que entregaba sus guiones, los dibujos, le pagaban y ahí te vas. Era vil negocio, no había esa convivencia familiar, digamos, ¿no? Y aquí no, aquí Giorgio Torelli era tan padre que era amigo hasta del barrendero, lo trataba muy bien, si tenía problemas económicos le ayudaba, se hizo toda la gente lo quería, los contadores, las secretarias, los trabajadores de la imprenta, porque déjenme decirles también que otra cosa muy importante es que antes las editoriales tenían la imprenta junto, estaban en el mismo edificio, en el mismo lugar. Okay. Y muy pocas lo tenían en talleres separados. Pero entonces la editorial también era imprenta. Era imprenta. O sea, era la misma empresa, digamos. Editor Mex Mexicana se dedicaba a imprimir a otros y al mismo tiempo imprimía sus propios productos. Y eso fue un gran poder. Estaba en Avenida de la Luz, no me acuerdo el número, pero ahí entre Nativitas y Portales. Entonces ustedes entraban hacia Editor Mex y era todo un pasillo donde llegaban algunos coches de los jefes. Acá estaban oficinas y departamentos de fotografía, había muchos otros aditamentos. Imagínate. Y hasta el fondo estaba todas las máquinas de impresión que en ese tiempo eran de las modernas. Y grandotas. Y no era una gran editorial, era chica la Editor Mex, no era como lo que manejaba Novedades o Vid en ese tiempo, sino era una editorial mediana, como lo mencionábamos antes. Por ejemplo, Marvel y DC eran el equivalente a Novedades y editorial Vid, o la de Calimán, editora acá. Pero aquí, déjenme decirles, aquí era Dark Horse. Que habían
había no sé cuántas editoriales, o Sí. sea, era toda una industria. Por eso contamos esto, porque una vez le enseñamos a un amigo un libro que se llama Mitos y Monitos. No, sí, ¿no? La historia de la historieta, ¿no? No, la de Irene Herner. Es. ¿Mitos y Monitos? No, no me acuerdo. Ahorita se los mostramos. Pero cuando ve la lista del estudio que se hizo por Irene Herner, de cuántas editoriales existían y lo que era la industria todavía en los años 70, no estamos hablando del apogeo, estamos hablando de los 70, nos pregunto, dice, pero ¿cómo se acabaron todo esto? Se vendían Es 72 millones de increíble. ejemplares. Tú puedes decir, cerró una empresa, pero se acabó una industria, son palabras mayores, y por eso queremos comentar y transmitirles este sentimiento y este conocimiento, porque era algo impresionante. Sí, porque déjenme decirles también, hay mucha gente que pues dice ya no van a volver esos tiempos, obviamente, Yo creo que sí. pero no como tal, pero mucha gente no comprende los que vivimos de esos tiempos, o sea, que sí los conocimos, porque hay muchos investigadores que ni siquiera habían nacido. Ajá. O sea, crecieron en el tiempo de los 90, cuando empezaron a conocer las historietas, en los 2000, y ya son Y líderes. dicen lo que creen que pasó, Ajá. o porque fulanito me dijo, no, pero una cosa es, porque fulanito a lo mejor ni pudo haber dicho otras cosas que ni siquiera también vivieron, o también se tergiversa un poco la realidad, pero haberlo vivido es otra cosa. Por ejemplo, en estos tiempos, como les decía, Editor Mex mexicana, pues era una editorial diferente a otras porque el jefe convivía con todos sus trabajadores, se hacían compadres del jefe. Mi padre se hizo compadre de Giorgio Torelli y empezamos, bueno, todo esto es en la cuestión de mi padre. Ahí ya empezó a hacer muchos títulos para Editor Mex, y ahí es donde entro yo ya de alguna manera. Porque pues todo esto que les menciono, ya en 1959, cuando yo nací, él ya estaba haciendo sus entradas a Editor Mex. Ajá. Ya estaba trabajando para Editor Mex con Don Severo y con Aldo. Ya por el 60 más o menos es cuando llega Giorgio, si no me equivoco, por el 60, y es cuando ya empiezan a hacer todo lo que les platiqué. Cuando íbamos a Zihuatanejo, pues también íbamos todas las familias en campamentos, no había hoteles, teníamos que pescar nosotros. Eran zonas vírgenes. Sí, mi padre y todo el grupo pescaban con ayuda de Oliverio, les enseñó Oliverio Maciel a bucear, era nuestro cocodrilo Don de Oliverio. Ajá. Que ya, como les dije antes, vamos a hacer un capítulo especial de Zihuatanejo, que sí, también tiene mucha importancia. Exacto. Pero en ese, cuando ya yo me acuerdo, vivíamos nosotros en Tajín, en la colonia Narvarte, y después nos cambiamos a... No, perdón. Vivíamos en Xochicalco, y después nos cambiamos a Tajín. Vivimos como un año en Xochicalco y un año en Tajín. Y en ese momento llega mi padre y nos pita. Y pues, ¿qué ese pitido qué es, no? Uh-huh. Y nos asomamos en la ventana y había comprado un bocho de esa época, y era el primer coche que tenía mi papá, el que teníamos. Uh-huh. Y lo compró precisamente con también de sus primeros sueldos con Editor Mex, ya como desarrollador y como director artístico, porque en ese tiempo, cuando era dibujante, Giorgio se queda solito, sin nada. Y entonces mi papá se ofreció a volverse su mano derecha de Giorgio. Se volvió director artístico y manejaba él solo en ese tiempo 15 títulos, que hoy en día es como que es como pues medio ilógico que una persona maneje 15 títulos. Ya en las editoriales, a partir de los 80s, empezó a haber un director por revista, pero en ese tiempo pues mi padre manejaba todos y muy bien, y le quedaba pero manejaba desde el guión, el dibujo, pues toda la dirección de arte es eso. Y Giorgio se dio cuenta, al igual que muchos de los editores con los que trabajó mi papá después, se dio cuenta que mi papá tenía un poder de diplomacia increíble, porque los dibujantes, deben saber muchos, somos medio vedette.
O sea, muchas veces no nos gusta Siempre que nos digan... el ego, ¿no? No nos gusta que nos digan, está mal esto, está bien esto, ¿no? Entonces, mi padre era tan hábil para decirles dónde estaba lo malo y no se sentían agredidos. Entonces, y aprendían. Aprendían. Era la manera de aprender porque no había escuelas, bueno, todavía no las hay. No había técnicas, sino... porque esto es por intuición, pero si hay un director artístico, el director artístico te iba formando. Así ¿no? es. Sí, no, y aparte, no solo eso, los trataba personalmente, hasta los hacía psicología de mi papá. Te digo, muchos se lo volvieron compadre. Entonces, él podría decirle, él siempre acostumbraba ver los cartones, bueno, los guiones los revisaba, y mi papá era muy lógico en cuestión de algunas cosas, entonces, pues corregía muy bien los argumentos, pero también los dibujos les decía dónde estaba con un papel albanene. Porque él decía desde entonces que era una grosería dibujarle encima de los dibujos claro. El lápiz, porque estás dañando el arte original del artista. Claro. Entonces eso no puede ser, tú no puedes ahora sí que entrometerte en ese cartón porque es sagrado para el artista, ¿no? Entonces él usaba un papel albanene y encima de eso les corregía. Y se iban contentos porque también a veces les ayudaba a resolver problemas. Que eso ya lo estaremos platicando también o mostrando en próximos talleres de preservadores, para que sepan cómo se trabaja, ¿no? Sí, con el grupo de preservadores del arte secuencial que formamos y que vamos a dar muchas otras sorpresas con él, que ya les estaremos informando. Pero en ese tiempo pues ya hacían muchas revistas con títulos, pero todavía la editorial iba tambaleándose, empezó a decaer. Y Giorgio, preocupado, le dice, oye, compadre... ¿Ya le decía pelón o todavía no? Sí, le decía pelón. Le decía, ya como agarraba mucha confianza, le decía, oye, pelón, a ver, dime. Porque deben saber que la oficina de Giorgio, estaba Giorgio con su escritorio de jefe, y mi padre aquí al lado con su escritorio de director artístico en el mismo cuarto. Antes lo tenían separados, estaba en otro lado, pero luego Giorgio dijo, no, quiero que estés aquí conmigo para aprender también de todo lo que le dice a los dibujantes y todo eso. Entonces, en ese tiempo estaban bajando las ventas y dijo Giorgio, ¿qué hacemos, pelón? Porque esto va para abajo y está preocupante. Entonces, pues, mi papá le gustaba mucho el esoterismo, los ovnis, lo oculto, ¿no? Y le dijo mi padre a Giorgio, oye, el pueblo de México, a pesar de que es también muy cristiano, muy católico, también le gustan las cosas de brujería y esoterismo, ¿no? ¿Por qué no hacemos uno que se llame Brujerías? Y entonces yo ya tengo un bosquejo de todo lo que se puede hacer. De todo el proyecto. De todo el proyecto. Y podemos hacer. Y decían, no, ¿cómo eso? No. Y lo dejó 2 años. 2 años. Lo que salvó en ese momento un poquito, que no se fuera tambaleando la editorial, es que otro dibujante muy famoso, que también ya falleció, un genio de genios también, Saltiel Alatriste. Saltiel Alatriste él estaba haciendo una revista que se llamaba Las Aventuras de Viruta y Capulina, con Héctor Macedo, que mi papá había conocido en el estudio de Gabriel Vargas, como ya lo hemos mencionado. Y entonces también su editorial estaba también quebrando. Entonces Héctor Macedo, preocupado también porque estaba haciendo el título de Viruta y Capulina, fue a hablar con mi papá y le ofreció cambiar de esa editorial a Editor Mex Las Aventuras de Viruta y Capulina. Y entonces pues mi papá y Giorgio aceptaron, y Capulina también, y ahí es donde también se formó otra amistad con Capulina, otra familia, porque viajábamos. Creció más bien, ¿no? La familia. Sí, viajábamos juntos y íbamos de paseos y todo eso con Capulina. Pero es importante que esa revista empezó a tener mucho éxito también, ¿no? ¿Y duró, dices, como 40 años? ¿O no, como 45. Con Capulina se empezó a hacer también una excelente amistad. Iba mucho a la editorial,
se volvieron compadres, Giorgio y Capolina, porque eran radioaficionados los dos. Igual que Enrique Guzmán. Hay un grupo, y todavía creo que existe Sí, el grupo, existe, ¿no? sí, pero eran radioaficionados y entonces también eso los unió también mucho por la revista de Capolina y tan fue un éxito que en el programa en ese tiempo de Televisa en el Canal 2 se llamaba Cómicos y Canciones, que fue como que fue la precuela de la película Cómicos y Canciones de Viruta y Capolina, y era patrocinado por Chiclets Adams con León Michel, ¿no? Y fueron invitados el equipo de Editor Mex a uno de los programas para hablar sobre la historieta, y aparte les dieron un reconocimiento, la editorial, a Viruta y Capolina, por el éxito que estaba teniendo Editor Mex. Aún así, todavía tenían los problemas de una editorial, como muchos saben, no depende solamente de un título. O sea, una editorial tiene que hacer muchos títulos para poder ir adelante y crecer más, ¿no? Pero fíjate cómo en aquella época sí había regalías. Sí. Antes, según tengo entendido, a Capolina por sus películas jamás le dieron regalías, pero vivía de las regalías de las regalías de la historieta. Sí, iba cada mes, iba por sus regalías, porque eran semanal, eran 4 números, iba cada mes. Yo me acuerdo porque yo ya en ese tiempo pues yo ya convivía mucho con mi padre en la editorial, me llevaba siempre en las vacaciones o en días festivos, me llevaba ahí a la editorial. Entonces pues yo ya también me empecé a involucrar en esto del mundo editorial, no solo en Editor Mex, también los dibujantes que se volvieron amigos de mi padre, que eran José Cabezas, se volvió compadre de mi papá y es co-creador de Melinda Linda, él dibujaba, Polo Mata, Salvador Sierra, Héctor Macedo, Ángel Morales, el escritor de Capulina, que también fue co-creador con mi padre de Sol y los Invencibles. Pero también había otros dibujantes de Hermelinda, ¿no? Hubo como 5. Sí, ahí voy. Estaba también Joaquín Mejía, que padre e hijo, que también fueron dibujantes ya regulares de Hermelinda durante todos los años. Después de que Pepe Cabezas ya dejó de hacer la revista, Joaquín Mejía entró al quite. Mi tío Memo estaba ahí también, el que no sé si comenté antes que le decía pintamonos, no querían que se dedicara mi padre a esto, pues también entró a la editorial, ¿no? Mi papá lo llevó y empezó a ganar más de lo que le daban en Ferrocarriles y se volvió escritor de Hermelinda Linda y también de otros títulos, y también trabajó para Novedades haciendo el libro vaquero. Ustedes en el libro vaquero hay muchos nombres, muchos seudónimos en inglés. Era mi tío Guillermo Guerrero González. Entonces decían que ganaba 500 pesos por argumento, ¿no? Por argumento. Pero se hasta 5. Se hizo millonario por los argumentos, mi tío. Sí, pero de esa época. De esa época. Y volviendo a lo de Capolina y Editor Mex, pues ya varios dibujantes, José Pacindo, Ángel Mora, Rubén Lara, que Ángel Mora no dibujaba para Editor Mex. Ángel Mora venía como amigo dibujante y se juntaban también en las reuniones bohemias, se reunían en el Café Victoria y en el Árabe, que en el Emir, allá en el centro, con don Lalo y Lu, que son los dueños eran los dueños de este restaurante árabe. Ellos se juntaban a tratar de salvar el mundo de la historieta y hacer sus planes. En sus problemas de aquella época. De aquella época, que sus problemas de aquella época eran completamente otros distintos a los que hay ahorita. Antes podían vivir de esto. Sí, se vivía muy bien. De hecho, me acuerdo que Aramburo nos comentaba, dice, no, yo soy de Hugo Aramburo. Soy de los que menos me pagaban y yo tenía oportunidad tenía mi casa, me compré mi casa, podía viajar a Europa, cambiaba de carro cada año, o creo que ganaba muy bien. No sé qué tanto, ¿no? O 2 casas, no me acuerdo que nos contó. O sea, se podía ganar de esto y muy bien, ¿no? Sí, y entonces la editorial, volvimos a lo de la quiebra. Iba en quiebra y entonces Giorgio, ya desesperado, le dice a mi papá, ¿sabes qué? Aviéntatelo de brujerías. Entonces ya llama a mi papá a Pepe Cabezas, a Fausto Buendía, y en la casa de ustedes, allá nosotros vivíamos en Moras, en la Colonia del Valle,
Entonces yo de chico me acuerdo perfectamente bien de todas las reuniones que tenían, las pláticas. Pepe Cabezas, español, refugiado español, él comenzó a trabajar con don Ramón Valdiosera en su estudio, que ya también falleció el año pasado, el 2017. Que resultó ser tío de Norijico, aquí de sí, miembro de Kabum, resultó ser su tío. Entonces, Pepe Cabezas estaba trabajando con don Ramón, pero don Ramón se dedicó ya, más que a la historieta, se dedicó al diseño de modas para películas y para otro tipo de situaciones, para diseño de vestuarios, ¿no? De diseño de modas. Pero Pepe Cabezas ya empezó a trabajar regularmente con mi padre y con Editor Mex, y era muy fino, así muy distinguido. Se usaba su boina, usaba su barbota. Era pintor, ¿no? Era pintor. Y, haz de cuenta, Pepe Cabezas tenía la capacidad de pintar como Rembrandt. O sea, sus pinturas parecía que eran un museo de la época clásica. Y y escultor también. Era un artista nato. Entonces, pero por lo mismo, siempre como que no estaba de acuerdo con mi papá en la cuestión de los argumentos. Decía, no, compadre, porque ya eran compadres, es que eso no le va a gustar a la gente, ¿cómo le va a gustar lo de la brujería? Y entonces empezaron a sacar brujerías, que Fausto Buendía fue el que sirvió de modelo para la bruja. Entonces le ponían focos abajo para que se viera oscuro. Yo me acuerdo todavía cuando empezaba yo a ir a tu casa, bueno, cuando empezábamos a hacer algunos proyectos, hicimos eso en tu casa, de tomar fotografía y video con luces y etcétera para proyectos. Sí, y Fausto Buendía, que también era un buen dibujante, de hecho su hijo todavía continúa, creo que dibujando, sirvió de modelo para la bruja. Y total que la sacaron, y y siempre las juntas eran los miércoles y viernes. De hecho se veían todos los días. Era pachanga de comiqueros todos los días, pero tanto en la casa de los dibujantes o en los restaurantes, ¿no? Pero si ustedes llegaron a conocer a Papá Oscar, porque muchos de ustedes sí lo conocieron, y lo han de recordar, que era muy dicharachero, o sea, como tu personaje Shirbalam. Exacto. ¿No? De hecho, pues es él, ¿no? Ajá, exacto. Y él comentaba que precisamente la noche en que hicieron el primer guión, fue un relajo porque estaban cansados y empezó a bromear porque era bien bromista. No, pero eso viene ahorita. No, pero no fue. No, ahorita sacaron a Brujerías seria. Ah, ya, fue. Después de que sí, de Brujerías que se convirtió. Brujerías seria. Ya, okay. Y entonces iba muy bien. Entonces, perdón, me adelanté. Sí, se adelantó. iba muy bien. Y no, es que también hay 2 etapas en Hermelinda. En Brujerías. Se vendía muy bien, pero tanto se vendía que la gente llegaba a buscar a la bruja, a Editor Mex, para pedir recetas y ayuda. Y mi papá tenía que salir y dice, no, es que sabe qué, para no romperles pues, la fantasía. ¿Fue en Melinda? En las dos ocasiones. En la otra era más seria, en la otra podía jugar más con otro tipo de situaciones. Y entonces pues mi papá tenía que decirles que estaba en otro lado, ¿no? Que había ido a Catemaco. Y todo eso. Porque también como creativo, y la gente está creyendo. De hecho, sí, claro, si ustedes ven las revistas de brujerías o de la bruja Hermelinda, los fans son adultos, no son niños, porque era una revista para adultos. Y se tomaban su foto para el club de Hermelinda de brujerías. Bueno, en ese tiempo empezó a tener éxito y iba muy bien. Mi padre, como creador conceptual, era director artístico, entonces en los créditos no podía poner su nombre porque en esa época había problemas. Entonces se puso como director, y Pepe Cabezas como el guión y el dibujo, pero eran mañas que se tenían en esos tiempos para poder publicar. Como yo con Karmatron puse a Arturo Sebastián como el creador, bueno, como dibujante, eran mis abuelos, era mi abuelo paterno y mi abuelo... Un seudónimo. Sí, pero para que sepan, sin embargo, había un código entre las editoriales en aquella época y se le reconocía su autoría a los creativos, a los creadores.
En el caso como de tu papá, siempre se supo y se sabe que es el creador de Hermelinda. De hecho, creó muchísimas historias que se las dejaba a las editoriales y las hizo millonarias, ¿no? Que es que Pero reconocían que él era el autor. Es que en ese tiempo trabajabas para las editoriales, mi papá trabajaba para Editor Mex. Ajá. No había la cuestión de proteger tu obra, porque el mismo Gabriel Chávez, también, Gabriel Vargas, perdón, don Gabriel Chávez, estoy pensando en usted, no, don Gabriel Vargas, también, pues, él tenía su equipo de dibujantes, él casi luego no dibujaba, o sea, dibujaba su equipo de dibujantes, pero era Gabriel Vargas, Pero los dibujantes no ponían, ¿cómo se dice? Pero así se trabajaba antes. Sí, así se trabajaba antes. Ellos dibujaban y él firmaba, como si fuera su trabajo, pero eran sus dibujos, su equipo. Los que nos salimos del Huacal fuimos nosotros ya después, porque ya empezamos a proteger los derechos de autor. Pero bueno, volviendo a esto, llega un anuncio de gobernación, un comunicado de gobernación a Editor Mex, y puso en jaque otra vez a la editorial porque querían que cambiaran el nombre de Brujerías a otro, o que la cancelaran, porque Brujerías incitaba al mal, a la gente, y a la brujería. Eso, a la brujería. Y entonces pues no quedó de otra más que cambiarle el nombre. Y ahí fue, en las juntas que había en la casa, mi padre pues empezó a bromear, hizo un guión todo, por la desesperación hizo un guión todo así como... Ya estaban cansados, empezó a bromear y tú y así hicieron el guión. Y Pepe decía, no, ya, compadre, mejor ya, vámonos, porque no estamos haciendo nada, este guión es una porquería, lo hizo todo chusco. Y entonces ya mi papá acostumbraba a llevar a Pepe todos los días, porque iba a comer a la casa todos los días, y nosotros también a su casa, pero él vivía en la Gertrudis Sánchez, y nosotros vivíamos en la Colonia del Valle. Todos los días en la noche llevábamos a Pepe a su casa, yo los acompañaba, y mi mamá, porque nos gustaba salir aún en la noche. Y ya cuando regresamos, ya se iban, pues ya mi papá ya se iba a dormir, porque si era tarde, ya era como la 1 a la 2 de la mañana, y en eso suena el teléfono, y era Pepe otra vez. Compadre. Pero en la madrugada. En la madrugada, ya, ¿no? sí, compadre. Que dijo, no pude dormir, no pude dormir, estuve leyendo el guión. ¿Sabes qué? Está increíble, sí me gustó. Y eso que era muy así, tú hablabas con Pepe, hola, ¿cómo estás? Sí. Pues así era muy ceremonioso y serio, ¿no? Y aparte era muy científico. Pero fíjate, así sucede, cuando estás cansado es mejor detenerte, te refrescas la memoria, Eso es parte del calmas, consejo. Ajá. Y vuelves a ver tu obra y dices, ok, ya lo ves un poco con más claridad, con ¿no? Más claridad. Sí, porque cuando estás embotado, luego no te salen luego las cosas. Sí, o te salen y no te das cuenta. Por eso es importante la dirección artística. ¿No? Sí. Entonces, ¿cómo se llama? Perdón, por eso es importante un director artístico. Exacto. Porque ahora hay la modalidad de que, ay, no, ¿por qué voy a exponer mi trabajo de los artistas? A un director y me va a cambiar, no, el director tiene precisamente la mente fresca para ver tus errores, que muchas veces te puedes embotar como artista. Es como un entrenador de fútbol. Exactamente. A fuerza tiene que haber. Entonces, ajá. Y un buen director artístico, que esto se hace, bueno, se trae el ojo también, porque también no se nace con esa habilidad, y aparte la experiencia. Entonces él puede ver los estilos, ¿no? Que en este caso es lo que tu papá hacía. Sí, o sea, él me decía, un director artístico debe fijarse en el estilo del artista. Y sobre eso ya va. Y de la revista. O sea, no puedes poner un estilo diferente a una revista, sino... Exacto. Y de la editorial. Si no puede, Entonces, ya hicieron la revista toda chusca, y le pusieron el nombre Hermelinda Linda González. Una, porque Pepe Cabezas tenía una amiga ahí, señora, que mi papá dijo, mira, esta funciona como Hermelinda, y le puso González porque era del papá, ¿no? Y entonces empezaron a hacer puras cosas grotescas en la revista, cochinas. Nombre, salvó a la editorial, junto con Capunina y... Pero Hermelinda, ¿qué hacía? Hermelinda era una bruja fea, gorda, con el ojo saltón. Con el ojo saltón, pero siempre le iba bien. Ella ayudaba a la gente y ahora sí que iba contra los malos.
pero siempre a los malos pues les iba de la patada, pero a los que hacían el bien los ayudaba y siempre le iba bien a ella. Entonces cuando empezó a tener éxito Hermelinda, salvó la editorial, compraron nuevas máquinas con todo ese equipo, una nueva planta. ¿Hicieron otra editorial incluso? Sí, que estaba casi enfrente de la otra. Una planta gigante que luego se llamó Litorel. Y al lado, como también, acuérdense que también el buceo era muy importante para nosotros, se creó una fábrica de aletas que era de otro socio de Giorgio, y las aletas se llamaban Escualo. Mi padre es el que hizo el tiburoncito de esas aletas que fueron muy famosas en los años 60, 70. Sí, eran súper famosas. Yo todavía tengo las mías. Sí. Eran buenísimas. Porque ya no hemos encontrado de esas aletas. Porque el buceo también fue muy importante para nuestro gremio ahí del medio editorial, porque eran nuestras salidas de vacaciones, pero aparte ahí mismo iban la misma comunidad editorial de que trabajaba en Editormex. Entonces, cuando ya va teniendo éxito, dice mi padre, ¿por qué no creamos nuestra propia competencia? Porque nos van a empezar a copiar. Y siempre en las editoriales pasa eso, ¿no? Ahora vamos a copiar voy a copiar este. Ya ven DC, Aquaman, Namor. O sea, bueno, primero Namor, luego Aquaman. Entonces crean a Burrerías, que era un brujo que se llamaba Aniceto Verduzco. Y entre mi papá y Pepe crean Burrerías, con los guiones también de mi tío Memo. También. Ya había entrado tu tío. Ya había entrado mi tío. Mi tío hacía también todos los de Hermelinda. Y empezó mi papá a delegar porque su misión era hacer otras historietas. Que entre ellas vino Sori, Los Invencibles con Ángel Morales, Don Leocadio, que no era propiamente de Editormex, sino era de un dibujante que quiso que se imprimiera por medio del sello de Editormex. Cárcel de Mujeres, Blue Demon, no sé, empezaron a ver ya cantidad de títulos. Blue Demon como fotonovela. También empezaron las fotonovelas. Y por cierto, miren aquí nuestro buen amigo Mikey, que está atrás de la cámara, nos trajo el libro que Susi había mencionado anteriormente. Sí. Es uno de los mejores estudios que se ha hecho, bueno, de esa época, de cuando todavía existían la industria de la historieta. Y aquí viene precisamente, es de Irene Herner. Y Mitos y Monitos, Historietas y Fotonovelas en México. Si tienen oportunidad de adquirirlo. De adquirirlo, creo que todavía por internet se adquiere, porque no sé la verdad. No, pero muestra lo que estábamos comentando hace rato, de cómo de las editoriales que había antes, ¿no? Todas estas editoriales, no, pero se ve la lista, ¿no? Miren, todas estas editoriales, déjenme ver, por acá están. Y miren, todas estas son editoriales y títulos, ¿no? Bueno, son editoriales y títulos que vendían miles y otros millones de ejemplares semanalmente. Los que más vendían eran Calimán, Lágrimas y Risas, Memín Pinguín. Eran ventas de millones, 3 millones, 2 millones. La Editormex lo máximo que llegó fue a los 800, 900 mil ejemplares. Exacto. Con Hermelinda, Capulina, y lo mínimo eran 300,000 ejemplares, que era pues muy bueno también. Hoy en día ya 15,000 ejemplares es una una grosería, ¿no? En este tiempo. Pero vean todas las editoriales. Les recomendamos este libro. De hecho vamos a hacer uno especial también con la historia también de había las editoriales. Fotonovelas, habla de Calimán, pues es un estudio, y aquí menciona incluso que cuando ella empezó a entrevistar a editores, lo que tú decías, pues obviamente no decían también lo que vendían realmente, ¿no? Decían cantidades menores. Cantidades menores. Y aún así, miren, por eran ejemplo, millones de ejemplares. Aquí las editoriales acostumbraban encuadernar los ejemplares. Ajá. Y en estos, por ejemplo, todos lo encuadernábamos. Son tomos de todos los números, imagínense, de brujerías. En este caso también tenemos el de Aniceto Verduzco, Capulina, todo esto. Pero antes era en blanco y negro. Ajá. O sea, todo era blanco y negro. Ah, sí, mira las fotos de adultos. Y vean las fotos de los
que mandaban para el club de De Hermelinda. Hermelinda, que sí se llamaba Hermelinda en la historia, pero ya después el título tomó su nombre, claro, como Hermelinda Linda, pero era en blanco y negro. Hermelinda Linda González. Sí. Y entonces cuando ya en ese tiempo, había Wow. pues muchos títulos, la editorial empezó ya a, pues se enderezó y tuvo mucho éxito por muchos años, vendiendo, como le digo, mínimo 300,000 ejemplares, hacían muchos títulos, y también otros editores comenzaron a acercarse. Este grupo de dibujantes también fueron, hicieron varios de los títulos, empezaron a llegar también gente de fotonovelas, a hacer las fotonovelas ahí en Editor Mex, y también fue pues utilizó la máquina Editor Mex para crecer. Yo desde niño jugaba ahí en los rollos, cuando me llevaba mi papá, de los papeles, las imprentas. Que los usabas de resbaladilla, ¿no? Ahora déjenme decirles también otra cosa importante de Capulina. Este es el tamaño de las aventuras de Capulina, que fue ya cuando se separaron Viruta y Capulina. Estaban preocupados porque ahora qué iba a pasar, ¿no? O sea, con el cómic. Pero afortunadamente Capulina sacó el programa de las aventuras de Capulina, entonces continuamos con esto. Aunque ya después yo le dije a mi papá, es que no hubiera habido problemas, si sacan el cómic iba a tener también el éxito, porque en realidad jalaba mucho Capulina en ese pero fíjate que por eso es la ventaja de una historieta continua, semanal, porque te da la oportunidad de irte adaptando a los cambios que se van suscitando. Claro, ¿no? En era el 826 número, ¿no? Era bastante. Y bueno, también siguió con el éxito, no bajó. Capulina, como les comentaba, ya había pues otro tipo de publicaciones diferentes, novelas policíacas. Hubo un intento de Pepe Cabezas de hacer una tipo Mad, que se llamó Smog, que estaba padre el concepto, pero no pegó, esa no pegó. Cuando se separa Capulina, estaban preocupados al principio con lo de Viruta, y mi tío Guillermo González Guerrero propuso a Giorgio Torelli el hacer un personaje ficticio que tuviera relación con Viruta, que aunque no era verdad, entonces sacó lo que se llama el tío Porfirio, que es un taxista, era un taxista que manejaba uno de esos cocodrilos. Lo que le llamaban el cocodrilo. Los taxis, cocodrilos. Cocodrilos, eso aquí lo ven bien. Y también la dibujaba Héctor Macedo, que esa es otra de las cosas importantes que deben saber. Héctor Macedo era tan increíble que podía hacerse 3 o 4 historietas en una semana, él solo. Obviamente ya empezaba a tener ayudantes cuando era ya estuvo más grande de edad, pero es que fíjense, pero él dibujaba Capulina y tío Porfirio, después el Tranzas y Pancho Pantera. Y es que fíjense que precisamente la escuela que se trae es esa. Antes eran historietas diarias y después se hicieron semanales, pero había artistas que se hacían, pues como tú dices, hasta 3 historietas en una semana, o se hacían ya con ayudantes, se podían hacer hasta 3. Así es. O una diaria si eres solo, ¿no? Pero Héctor Macedo, lo que a mí me platicaba es que él prefería, es que como él casi no trazaba, o sea, nada más, igual que nosotros, nada más así, y aventaba ya con la plumilla. Pero era increíble. En ese tiempo, ya durante todo este tiempo de Hermelinda, también entró mi tía María Esther Loyo a suplir a mi mamá, que era la colorista de Hermelinda y de Capulina. Por muchos años fue colorista mi madre, y luego entró mi tía y mi tío, y empezó a colorear Capulina, que en esos tiempos se hacía por medio, no había computadoras, se hacía por medio de la técnica del tapado, que era poner una hoja de la veneno en el cartón y se coloreaba con Prismacolor y se ponía como guía, y se ponían unos números en los colores para los de la imprenta. Cuando fotografiaban, se llamaba tapado porque tomaban las fotografías, los positivos y negativos, y
se iban bloqueando unos con los amarillos, los rojos, los azules, se hacían las combinaciones entre negativos y por eso hay veces que salían pues desfasados o nada más había... O como que cambiaba el color, ¿no? O nada más había dos tono. amarillos o un verde o el anaranjado. Pero, fíjate, eso era más talacha porque no había gran ciencia para el color, porque tenías ya los colores que iban, ¿no? Pero vivías de eso también, ¿no? O sea, era muy bien pagado. Sí, por ejemplo, el color se hacía en un día o 2 días. Ajá. Ahora, meter color a una historieta te lleva el mismo tiempo que hacer una historieta de 32 páginas un mes, te lleva el mismo tiempo, porque el color es más sofisticado, tienes que estar apretando muchos botoncitos y esto y el otro. Y antes no, antes era el Prismacolor y así servía, y se iban a las cámaras de fotografía, que eran unas cámaras. Yo todavía llegué a conocer cuando me llevaste, ajá. Es que cuando ustedes entraban era padrísimo. A Editormex, había los cuartos oscuros de las cámaras, entonces había unas camarotas donde ponían precisamente los codalits y toda la parte así de fotografía. Pero entrabas como los tubos de Star Trek, ¿no? Sí. Entonces jugábamos a Star Trek cuando yo era niño, ahí, y los trabajadores me aceptaban, o sea, jugaban con nosotros, ¿no? Pero era muy padre. Tú sí llegaste a conocer Editormex. Yo sí conocí el tubo donde jugabas a que te teletransportabas, ¿no? Ajá, te metes, cambias y ya estás en el otro lado. Está increíble. Y precisamente cuando ya empezaron a hacer todo esto, ya estamos hablando de los 60, 64, 68, ya por el 74, yo le dije a mi papá, oye, yo quiero dibujar, yo quiero trabajar en esto. Ahí tenía 14 años. Y Giorgio me dio la oportunidad de hacer las secciones de Capulina, hacían anuncios antes ponían anuncios en Capulina, de las otras revistas que había, y me dieron la sección de Aprende a dibujar, que en ese tiempo pues era mi primer trabajo profesional. Hacía mis personajes que ya luego yo empezaba a crear, y sacaba las secciones de Aprende a dibujar. Aquí, como me gustaba el jazz desde entonces, aquí estaba dibujando a Ray Charles. Entonces sacábamos después secciones de ¿sabías qué?, mitología, mundo de los animales y todo eso. En ese tiempo, como antes había una producción increíble, llevaban hasta 15 números de adelanto. Entonces yo tenía que hacer esos 15 claro, contraportadas, y era un dineral para mí en ese tiempo. Eran como 17,000, 20,000 pesos en ese entonces, que era bastante en los 70s. Y empecé a trabajar y todavía no me metía ni siquiera a la universidad, ya iba en la secundaria, y entonces pues empecé ya a sentir lo que es trabajar con presión, trabajar ya en algo importante. El ritmo de trabajo. Precisamente en las vacaciones, porque al mismo tiempo estaba en la secundaria, y antes de eso, cuando iba en la primaria, que también en la primaria estuve en el Queen Elizabeth, que fue porque Giorgio me metió ahí, porque como había alberca quería que aprendiera a nadar por lo de Cihuatanejo. Pero ya empezabas a dibujar, ¿no? Ya empezaba a dibujar. Desde chiquito. Y entonces yo siempre que llegaba a la oficina de Giorgio, hagan de cuenta como la historia sin fin, de que entra a la librería y encuentra libros mágicos, era el closet mágico. Entraba, puro papel y materiales de dibujo, pero como tenían mucho desperdicio de papel cuando imprimían, no lo tiraban, sino que hacían blogs, hacían cuadernillos, para notas y cosas así. No, y llegabas ahí y de repente empezabas a querer tener todo, ¿no? Porque ahí empezó mi avaricia por cuando vas al Lumen o a alguna tienda de arte. A una tienda de dulces para nosotros. Puro papel y blogs y todo. Y Giorgio dice, métete ahí, agarra lo que quieras. No, hombre, me iba con mis bolsas llenas de blogs, lápices, sacapuntas, acuarelas. Wow. Habían acuarelas, porque también en ese tiempo algunos dibujantes
hacían pruebas de color ahí mismo para ver cómo iba a quedar, ¿no? Ajá. Entonces era un mundo increíble para un niño en ese tiempo, y luego ya cuando empecé a trabajar y me seguían dando mis blogs. A eso nos referimos cuando decimos que el medio te va formando y la industria, el absorber todo ese ambiente es donde más aprendes, ¿no? Por ejemplo, antes de colorearlos, obviamente ya con el proceso de tapado, ¿quién es el que definía el color? ¿El dibujante? ¿El No, colorista? el ¿O había colorista. alguien? Ajá. El colorista, mi madre y mi tía siempre se fijaban y de hecho había una regla antes que se tenía de no combinar, por ejemplo, ciertos colores. No podías combinar un rojo con un azul, con un Ajá. verde. Ajá. Y aún ellos sin saber la teoría del color, fíjate cómo Ajá. Por sabían, intuición. por intuición, y aparte por la ropa, no te decían antes, no puedes combinar azul con verde. Era mal visto. Y hoy en día hay mucha ropa con Sí. azul con Hubo verde. una en los creo, 90s o 80s. Sí, Que no, empezó pero a haber ropa que dices con colores que guácala. no, sí, Sí, pero hoy bueno, en o día, sea, ya se usan. ujú. Pero antes era como que no combines este Hay color con ciertos este. tonos, Por ejemplo, no ¿no? podías combinar color café con anaranjado. O con rojo. O con rojo, porque en el tapado se iban a empastar. Ajá. Porque era una técnica, no era como la acuarela o como... No podías jugar No con podías los jugar tonos. con eso, entonces iba a ver feo. Y entonces, Pero ¿quién decidía, por ejemplo, cuando le pasaban a tu tía o a los mi coloristas tía, ya el color? Es porque tú ya lo, por ejemplo, Carmatrón, tú ya lo habías definido. ujú, sí, yo ya lo había definido, pero en Tú le decías, Capulina, este va de este color, en este va de Capulina este se color. fijaban en la ropa de Capulina, Ajá, en los claro. carteles, y por ejemplo usaba muchos tonos verdes, muchos tonos azules, anaranjado con azul, Ajá. o azul. El Ajá. azul era el que luego como el que usó mucho Capulina, Ajá. como en este caso, Ah, sí. ¿sí? Y precisamente, como les decía, no podían combinar ciertos colores, porque si se ve así, se ve como un mazacote, Ujú. ¿no? A ver. Entonces tenían que Ujú. combinar ciertos colores porque no había muchos. Era una producción muy sencilla, pero también era muy difícil porque, a ver, este color ya lo usé aquí, ¿cómo lo uso acá? No, era Sí, diferente. era muy limitado. De hecho, todavía conservo los Prismacolors desde Capulina y de Carmatrón, así chiquititos, los tengo en una caja ahí. Esos son para el museo. Son como triunfos de guerra, ¿no? Sí. Y volviendo a lo del El closet. el closet mágico, con esos blogs mi papá ya me regaló cuando empecé a trabajar profesionalmente ya en las secciones de Capulina, me regaló una pluma, bueno, un rapidógrafo, que eran de este tipo, de marca Rotring, negros, de punto, y que estos los cargabas directamente así, con la tinta. Con estos hice muchos de los bocetos que ahí empezaba con esos libros con esos blogs que me daba Giorgio Torelli. Era tu patada de la suerte. Ajá, Fue tu patada de la suerte. Y por eso la ¿no? conservo aquí, ay, la verdad, la conservo. Tu Punta Calari, no juegues. Sí, y entonces, pues ahí empecé a hacer, con esos blogs, mis primeros libros de bocetos, para hacer personajes. Porque ya tenía en ese tiempo en mente el crear, bueno, ya tenía El País del Nani. Que a mí me gusta mucho la onda fantástica de personajes hasta para niños, personajes como tipo, ahí viene Cascarrabias, Alicia en el País de las Maravillas, La Pantera Rosa, todo ese tipo de cosas fantásticas, y de mundos que entras a un mundo, ¿no? Entonces El País del Nani, ahí empecé a meter muchos de mis personajes que de niño había creado, y eso pues los conservo todavía en carpetas, y pues fue una época increíble. No con esto dejaba de usar la plumilla, porque claro. ya la estaba empezando a usarla y estaba aprendiendo. Con eso hacía precisamente las contraportadas de Capulina. Pero fíjate, es lo que comentábamos, que un artista se hace en el mismo medio, ¿no? Porque al momento tú de que te echabas de la resbaladilla, usabas los rollos de papel como resbaladilla, o el hecho de que escuchabas las pláticas entre los pintores y los artistas de cómic y los guionistas y todo ese ambiente. Eso es lo que realmente forma a un buen artista. No digo que haya malos artistas ahorita, pero
pero es muy Hay muy diferente buenos. porque se tiene todo ese feeling y todo ese código que muchos nos preguntan, ¿y qué es el código, no? Pues es eso, es absorber ese ambiente que precisamente ahorita los nuevos chavos que quieren dedicarse a esto o que se dedican entre comillas a esto, pues no tienen esa escuela, pero no hablamos de una escuela como tal, no el edificio, no todo un sistema, ¿no? Sino ese ambiente que te empapaba como artista, el hecho que tú digas, yo iba para mí era magia estar en la imprenta, el olor de las tintas y de los papeles. Todavía llegamos y es otra cosa totalmente diferente y desgraciadamente los nuevos valores no tienen esa oportunidad de crecer en este ambiente que es tan importante para el artista, ¿no? Sí, o sea, no quiere decir que ahora no se puedan lograr ciertas cosas, pero lo que nos hacía diferentes claro. un poco antes es que vivíamos en medio, había una industria, entonces... Pero ese feeling se proyectaba sí, en lo que hacía. Sí, el hecho de que, por ejemplo, en la casa de ustedes iban, como decíamos, dibujantes, Ángel Mora, José Pacindo, muralistas, Pepe Cabezas, los hermanos Raúl y Armando Anguiano, que ellos también tuvieron una parte importante con nosotros porque nos enseñaron muchas cosas. Era increíble, aparte, a mí de niño me gustaba, más que, es lo que no comprendo ahorita, no comprendo cómo le hacíamos para ir a la escuela, hacer la tarea, ver todas las caricaturas que había sí. en la televisión y todos los programas salir importantes, salir a jugar con tus amigos, pero un buen, y aparte acompañaba a mi papá a las reuniones sí. Yo creo que sí el tiempo está cortándose, sí. Porque antes por eso nos alcanzaba una nota, ¿no? Que sí. ya son menos horas sí, las que tenemos. Sí, no, pero era increíble, sí. porque tenías el chance, veíamos Ultraman, Astro Boy, sí, todas las caricaturas de Hanna-Barbera, Disneylandia, las series de televisión que empezaban. Ajá. Aparte hacías tu tarea y aparte jugabas con tus amigos en el campo, íbamos de campamentos, íbamos de excursiones, ajá. Íbamos a muchos lados. No quiere decir que ahora no lo puedan hacer muchos, pero es que sí, como había una industria, teníamos más la facilidad de poder... Pero ha cambiado mucho. mucho. Entonces por eso muchos nos critican, porque dicen, es que estás loco, güey. Pero es que cuando tú recuerdas todo eso, dices, es que cómo es posible que se haya perdido todo eso. Y como uno que lo vivió, pues es como un anhelo el que vuelva todo eso, ¿no? Ajá. Obviamente no va a ser lo mismo, ya no va a volver, pero, como dices tú, sí va a volver en otra forma, pero vamos a volver a tener una industria aquí en México. Exacto. Y esto no solo depende de un grupo, depende de muchos grupos que estén ahí luchando, pero que sientan esta parte, amor a lo que es la historia, la pasión. Ajá. En Editor Mex, la verdad... pero no también desubicada. Desubicada. O sea. Hay que ubicarnos y por eso estamos contando esto, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Editor Mex fue, como decíamos, y vuelvo a repetir, una editorial diferente a otras, porque combinaba la parte de los artistas conviviendo con los dueños. Todo el mundo estaba relacionado, el de fotografía se iba a comer con el todos colorista, se apoyaban, ¿no? Todos se apoyaban. De hecho, les voy a comentar esto, que hubo un problema ahí grave, editorialmente hablando, pues que afectó a Editor Mex, por eso también se terminó. Y todos los trabajadores apoyaron a Giorgio, porque la verdad... era una familia. Era una familia. Uh-huh. Algunos habrá que, como en todo, que se hayan salido enojados, o sea, o algo que haya pasado. O que han sido traicioneros. Sí, pero en realidad... Como en todo. Sí, pero en realidad, de lo que nosotros conocemos y a las personas que conocimos, siempre hablaban muy bien. La queja que en esos tiempos era siempre que nos pagaban muy mal. Imagínate. Imagínate. Y eran buenos dineros los que nos daban en ese tiempo, habiendo ahorita como está la situación. Pero no, era increíble. Lo que sí veía yo mal, no solo en Editor Mex, sino en otros lados, es que se quedaran los personajes en las editoriales. O sea, el dibujante debía tener también ahí voz y voto. Que en Editor Mex siempre hubo eso, porque Giorgio siempre dejó a los artistas que crearon cosas que hicieran lo que fuera su personaje, pero en otras editoriales no los dejaban. O corrían a los dibujantes y ponían a otros.
Y aquí no, aquí en Editormex no, en Editormex siempre fue el mismo dibujante, ya si el dibujante no quería seguir por enfermedad o por cansancio, o por otras cosas. Por ejemplo, Ángel Morales, para los que no lo sepan, era un genio también, don Angelito, que era increíble, una de las personas más bonachonas también que he conocido. Y junto con Héctor hicieron la pareja la pareja artística de Capulina. Pero Ángel Morales junto con mi papá creó a Zor y los Invencibles. Él lo dibujaba. Los primeros números de Zor y los Invencibles, que están aquí. Miren. Esto ya es otro dibujo de otro artista, el segundo dibujante de Zor. Se apellidaba Merino, no me acuerdo el nombre. Porque también no se acostumbraba a poner créditos al principio en algunas revistas. Ajá. Cosa que mi papá también luchó por eso. Pero fíjate que bueno, lo que pasa es que antes ellos eran artistas contratados. Sí. Y no se trabajaba el proyecto autoral hasta que ustedes empezaron a promoverlo y a luchar por eso. Sí, no, aquí Ángel también formaba parte de la élite que llegaba con Giorgio y con mi papá, y sí planeaban las historietas, pero sí, como dices tú, hay varios dibujantes. Es que trabajabas para la editorial. Para la editorial. Ajá. Entonces, pues también tuvo mucho éxito Zor, y Ángel Morales lo dibujó los primeros, creo que 40 números, casi todo un año, los 54, casi todo un año, pero le dio un ataque. Entonces ya no pudo seguir dibujando, entonces entró este dibujante artista que nunca lo conocí yo, Merino, o si lo vi, no supe que era él. Y él también empezó a sacar las clases de dibujo que yo sacaba con Zor, pero él ya las dibujaba, ¿no? Bueno, después, cuando hubo toda esa bonanza, hubo otra, y más grande todavía, que no estuvimos de acuerdo mi padre y yo y muchos, pero resulta que hubo una persona ajena a Editormex, un artista, no me acuerdo tampoco el nombre, que inventó el sistema de las minis, y se la llevó a Giorgio para que él les vendió el concepto de hacer las minis. En otras editoriales que hicieron también minis, no se permitía ya volver a contratar a otras personas, y porque iban a los refritos, lo que se llaman los refritos, que era, por eso que empezaron a cortar los originales, que eso es lo que mi papá no quería, pero de todas maneras pues le entraron en Editormex a eso. Entonces muchos de los cómics de Capulina, de Zor, de todo lo que tenían, los empezaron a recortar. Ay, no. Para sacar las minis, que al principio ustedes si ven las antiguas, tienen ciertos cortes que no iban, pero cortaban los cartones para que se vieran. Después hubo ya... Fue un trancazo. Ajá, no fue un trancazo, se vendió más que el cómic normal, grande, que imagínense el tamaño. Bueno, vamos a ver uno de Zor, a ver, aquí está. Uno de Zor, el tamaño de la mini y el tamaño del cómic normal, ¿no? Entonces, se hicieron todos los títulos de Editormex en minis. Mini Cárcel de Mujeres, Mini Tío Porfirio, Mini Capulina, le llamaron el Capulinita, por eso el nombre del Capulinita. Ajá. Entonces, imagínense todos los cartones. A mí me tocó ver cómo personas estaban encuadrando. ¡Ay, no fue! Y recortando los originales. Los originales. Héctor Maceo estaba así. Es como en la película de Mr. Bean. Sí, del cuadro. No, pues, pero fue una situación así como de Mr. Bean que te daba cosa. Sí, pero Pero fíjate, y estos costaban ya en ese entonces 12 pesos. 12 pesos. Era nada. O sea. Y no, pero acá costaba 2 pesos cuando obviamente. Sí, 1.50. Pero estos ya son de los últimos de Zor. O sea, de los primeros de Zor. Ese dibujo ya fue hecho especial para las minis. Ajá. Ya no era recortado, ya fue hecho para eso. Pero imagínense todos los cartones que se echaron ahí. Ay, no. Que eran originales. Sí. Que si hubieran subido del mercado del coleccionismo o de que era un acervo cultural muy importante,
pues todo se echó a perder. Hermelinda, Borrerías, Tío Porfirio, todas las mini cárcel de mujeres, Minicolor, que también había una que se llamaba Minicolor. Entonces, pero vendieron cantidades. O sea, esto mantuvo Editormex otros tantos años. Sí. Y dejaron de sacar poco a poco las revistas grandes. Sí había algo de problemas. El papel siempre fue un problema. Porque no siempre era más de lo. Pero más bien esto fue algo más comercial, ¿no? Sí, más comercial, exacto. Y déjenme contarles una cosa. Ay, perdón, pero es que... Déjenme decirles que hubo 2 años, los que leyeron el Capulina grande, hubo 2 años en que las máquinas se descompusieron. Eran las nuevas que compraron con la Hermelinda. Se descompusieron y no había quien las arreglara. Tenían que llamar a los alemanes para que vinieran a arreglarlas. Entonces Giorgio decía, no, pues a que vengan los especialistas, ¿no? Entonces no funcionaba los colores y salían nada más en anaranjado, gris y blanco, o sea, blanco y negro y anaranjado. Salían nada más, no salieron a colores. Pero fíjate que hablando de esa parte, los mexicanos de verdad es que somos muy buenos, porque también en la cuestión de los que le daban a los ingenieros o los que le daban mantenimiento a estas grandes máquinas, pues también se hicieron especialistas en eso, porque a los que eran prensistas, ¿no? Prensistas. Se hicieron especialistas porque mandar traer a un alemán para que arreglara la máquina, se tardaban, no sé, como 3 meses, no me acuerdo cuánto, nos decían, y dicen, no, pues de aquí voy a perder dinero porque las máquinas, primero no se pueden parar porque se echan a perder, ese tipo de máquinas. Y aparte tienen que estar, son máquinas hechas para que estén día y noche produciendo. Y les puede salir carísimo arreglarlas por lo mismo, y aparte por los productos que en ese entonces, que eran día y noche, perdían, ¿no? Un dineral. Entonces, los mexicanos decían, no, de aquí que vengan, mejor yo le busco, y las arreglaban. Entonces ya cuando llegaban los alemanes, decían, oye, ¿cómo le hiciste, no? No, pues le hice así, acá y acá. Y se sorprendían. Ahora ya hay gente aquí especializada en esa parte, pero sí era un relajo, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando sucedió ese problema, Giorgio no quería llamar a que lo arreglaran personas que según él no iban a saber. Entonces esperaba a los especialistas, porque obviamente pues, eran unas máquinas muy sofisticadas. Y entonces no quería él pensaba que la iban a dañar, porque cualquiera puede pensar eso, ¿no? Entonces se pasaron 2 años y no llegaban. No, sí era... Entonces durante 2 años estuvieron saliendo los cómics nada más con el color anaranjado. O sea, blanco y negro y anaranjado. Y todas las revistas, hay una época en Editormex, si es Hermelinda, Capulina, Tío Porfirio, todas salían, que esas son muy valoradas también. Y cuando ya no le quedó de otra, que ya se estaban tardando, lo que tú dijiste, muchos de los trabajadores que operaban la máquina decían, yo la puedo arreglar donde De hecho, yo te lo comento porque mi papá trabajaba en la fábrica de billetes, y ahí sí no se podían esperar. No. Ahí sí era de, ¿saben qué? Ni modo, a ver, encuéntrenle, pero esto tiene que seguir funcionando. No, aquí fue porque sí, Giorgio, por obvias razones, no quería hasta que tuvo que hacerlo. Y los ingenieros, bueno, los que manejaban las máquinas, ya como las manejaban y las conocían a la perfección, pues podían hacerlo. Y entonces llegaron, lo que tú dices, llegaron los alemanes ya cuando demasiado tarde. ¿Y ahora cómo le hicieron? No, pues aquí el tornillito y que quién sabe qué. Y ya de ahí los alemanes ya no tuvieron chamba. Porque se hicieron especialistas en Editormex, ya específicamente para compostura de máquinas. Déjeme decirle que la parte de la organización de Editormex siempre iba creciendo, iba formándose nuevas cosas. Por ejemplo, estaba la parte contable, la parte de editorial, impresión, la parte de fotografía, la parte de distribución. Ahí viene otra anécdota que tiene que ver también con nuestras aventuras, ¿no? ¿Pero eso lo contamos en una siguiente? No, en esta. Algo también muy importante es que
los distribuidores de las revistas, en ese tiempo no había tanta mafia. Y Cyrus, la empresa Cyrus, era la que distribuía todos los cómics de Editor Mex. Y Jordi Cyrus, que era el dueño de esta distribuidora, también fue parte muy importante de ese grupo que íbamos a acampar a Zihuatanejo. Y él nos rentaba a nosotros nuestra casa. ¿Es el vecino? ¿El que era vecino o es vecino? No. Él era el dueño de parte de la Colonia del Valle. Y de hecho ahí tenía Cyrus su imprenta también. Ajá. Y le rentaba a Giorgio y nos rentaba a nosotros en la zona de la Colonia del Valle, ahí vivíamos. Entonces, como era parte también del movimiento, se hizo también una familia ahí con ellos, ¿no? Entonces, el problema ya después con Cyrus fue que empezaron a entrar otras distribuidoras, otros de dueños de voceadores, y bajó ya su importancia, empezó a ya vender, ya no era tan fuerte como las otras, pero Cyrus tuvo ahí algunas divisiones, se separó y se formó la editorial Selector con uno de ellos, con su hija. Pero también fuimos muy amigos de los Cyrus, todavía siguen ellos por ahí. Pero también era muy importante porque en ese tiempo sí había un poco más de control en la distribución de las revistas. En esos tiempos pues todavía... ¿No fueron ellos los de los Boy Scouts? De los Boy Scouts. ¿Que eran vecinos? ¿O son otros? No, ellos son los Flores. Esa es la para... ¿No son los que estaban aquí? No, esos son los Flores. Chema okay. Flores. No, Cyrus son los que distribuían, Jordi Cyrus, luego fue Javier, y se separaron y formaron varias empresas, una de ellas fue Selector. Ajá. Y eso de la distribución también es muy importante, que eso también lo vamos a platicar en otro video. Ahorita fue como una introducción a esta parte que vivimos, a nuestras raíces de Kaboom, pero pues vamos a estar diciendo... vamos a estar haciendo videos de cada uno de los Kaboomes, todo lo que ha vivido también con respecto a esto. Y todavía nos falta parte de la colaboración en Egea, lo que habíamos hablado de Zihuatanejo, que también va a ser otro video. La parte de la era Egea, y cuando es la era de director artístico de papá de Egea, y la era de Parchís. Y cuando nos separamos, o sea, todo eso vamos a comentarlos. Vamos a ir comentando. Vamos a comentar poco a poco, para no cansarlos, porque también somos bien aburridos. Y pues ya estaremos mostrándoles también algunas cosas que no sabían, algunos ya las sabían, pero algunas cosas que nunca hemos comentado, ¿no? También las vamos a decir por aquí. Exactamente. También durante un buen tiempo llevamos un diario en video. Entonces a lo mejor se los vamos a estar compartiendo, porque pues, es también parte de la memoria histórica, ¿no? De hecho vamos a compartir, vamos a compartir eso, porque ahorita pues desgraciadamente no tenemos video de esas épocas, pero de que empezamos a tener video, lo vamos a estar compartiendo con Tenemos ustedes. Fotos. Sí, fotos. De esa época, pero ya la nueva era, digamos, de la otra parte, pues ahí tenemos videos. Pero pues eso los estaremos compartiendo en los siguientes cápsulas, ¿no? Y por favor, suscríbanse a nuestro canal. También denle like para que pues cuando menos empecemos también a esto de del YouTube o de las plataformas de video. Y pues denos un like ahí, no sean malitos. Esto es parte también de la historia. Sí. Esto es previo a lo que son nuestras clases presenciales y también online, para que ustedes conozcan bien algo de la historia. Y si tienen preguntas, pues ahí también nos las pueden hacer y las podremos ir comentando en los videos que vayamos haciendo. Sí, esto es muy bueno, me gustó mucho porque se puede retroalimentar y también es importante para todos aquellos que quieran incursionar en este medio, porque el hecho de que haya existido una industria y que no existe ahora no significa que ya lo desechemos, al contrario, hay que conocerlo, porque es muy importante para la formación de nuevos artistas. Así es. Y la memoria histórica pues no se puede desechar, es algo que sucedió, que está en otro espacio-tiempo, pero está ahí, y que es tan importante porque eso es lo que hace a un buen artista en cuestión pues de lo que estaremos platicando más adelante, ¿no? O sea, que no dejen de vernos. Nos vemos en el próximo video y gracias por vernos. Gracias por acompañarnos. Bye.